Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase del día de ayer que estábamos observando mercado, ¿sí? En donde dijimos y definimos mercado. Y decíamos que el mercado no vamos a requerir un lugar físico, pero sin embargo sí va a ser el lugar en donde estén los oferentes y estén los demandantes para realizar una transacción y, bueno, ellos van a acordar un precio determinado y entonces se hará la transacción convenida. Existen diferentes tipos de mercado. Eh, los mercados vamos a tener que, según el tipo o bien o servicio que se intercambia, de mercados, vamos a tener mercados de bienes y mercados de servicios y mercados de factores productivos. En una economía de mercado, los mercados de bienes y servicios son los que determinan qué producir y los factores dan respuesta a los problemas de cómo y para quién producir. Tenemos, tenemos otro tipo de mercados atendiendo al grado de competencia o a la estructura del mercado, en donde vamos a tener mercados competitivos, mercados no competitivos. ¿Esto a qué va a hacer referencia? Bueno, pues en los primeros, al número de participantes, que es muy alto y nadie tiene poder sobre las condiciones del mercado, es decir, precios y cantidades. Y en los segundos, en mercados no competitivos, el número de participantes, bueno, pues es más reducido y o alguno de los participantes en el mercado tiene un cierto poder sobre la determinación de los precios y o cantidades. Eh, el, el mercado competitivo lo vamos a revisar más adelante. Si no es en esta sesión, bueno, yo estoy completamente segura que será para el próximo viernes. Dependiendo del grado de regulación, también vamos a tener otro tipo de mercado, en donde vamos a tener los mercados, pueden ser libres o intervenidos. Un mercado es libre cuando ninguna autoridad controla las condiciones del mercado, de forma que los participantes compran y venden libremente. Y el precio es el resultado de la interacción entre oferentes y demandantes. Y tenemos los mercados intervenidos o regulados, que es cuando los precios o las cantidades son determinadas por alguien ajeno al mercado. Y aquí también tenemos otra situación que es el mercado negro, ¿sí? Que obviamente hay cero regulación e incluso se pueden llegar a vender cosas no tan, este, no tan buenas, ¿no? A lo mejor son, son bienes, eh, son bienes o servicios que pueden dañar la salud o que están prohibidos que se comercialicen, ¿no? Entonces, en este punto, nosotros podemos hacer referencia al, al mercado. O sea, ojalá mi... Vamos a poder. Bueno, vamos a tener también la demanda. O sea, ya vemos mercado y el siguiente es la demanda. Dice aquí, la escasez provoca que muchos de nuestros deseos, tal vez la mayoría de ellos, nunca se satisfagan. La demanda refleja la decisión de que estos deseos, sí,
se satisfarán. ¿Qué determinan los planes de compra? Aquí nosotros vamos a tener algunos puntos. ¿Qué va a determinar el hecho que yo quiera comprar algo? O demande algo. Bueno, el precio de producto en cuestión, si es un precio muy alto, tal vez desista yo de comprarlo. Si el ingreso familiar disponible, si yo tengo el recurso necesario para comprarlo, también va a afectar el plan de compra. La cantidad de riqueza acumulada en la familia, los precios de productos disponibles, puede haber productos similares o productos sustitutos. Entonces, si el bien que yo pretendo adquirir está muy caro, pero un bien sustituto está debajo del precio, pues entonces voy a irme por el bien sustituto y no por el bien original que yo quería yo. Tenemos también los gustos y las preferencias de los miembros de la familia. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de los gustos y de las preferencias que se tengan de manera familiar, es lo que me va a hacer comprar una cosa u otra. También, otra de las cosas que va a determinar el plan de compra son las expectativas familiares acerca del ingreso, la riqueza y los precios. Si se avecina una alza de precios en algo, es muy probable que yo me anticipe a comprar. Bueno, vamos a tener una cantidad demandada, que es el monto de un producto que una familia compraría en un periodo determinado, si pudiera comprar todo lo que desea al precio actual del mercado. La cantidad demandada es todo, prácticamente todo lo que yo pudiera comprar en este momento a un precio determinado, al precio actual de mercado. Bueno, dependerá la cantidad que yo demande. Esta cantidad va a depender de ciertos factores. Aquí tenemos, dice, los cambios en el precio de un producto afectan la cantidad demandada por periodo. Los cambios en cualquier otro factor, como el ingreso o las preferencias, afectan a la demanda. Si el día de hoy a mí me aumentaran el sueldo, seguramente demandaría yo más productos. ¿Sí? De este modo, y era lo que te platicaba yo ayer, decíamos que un incremento en el precio de la coca probablemente ocasionará un decremento en la cantidad de la coca demandada. Yo decía que esto no es posible. ¿Por qué? Porque la coca es un bien tan arraigado en algunas personas que aunque cueste más, aunque se encarezca, se va a seguir comprando. ¿Ok? Pero bueno, se pone de ejemplo, pero no necesariamente va a ocurrir con este bien. ¿Sí? Esto lo vivimos, por ejemplo, con el precio del jitomate. Cuando el precio del jitomate se incrementa, el consumo de esta verdura se va para abajo. ¿Okay? Y lo notamos en diciembre. Diciembre es es una época en la que el jitomate se dispara y entonces las amas de casa empiezan a hacer malabares para hacer todo, pero que no lleve jitomate. ¿Sí? Bueno, la ley de la demanda nos dice lo siguiente. Dice, con el resto de las costas constantes, ceteris paribus,
Dice, cuando mayor sea el precio de un bien, menor será la cantidad demandada. Y lo vemos en el ejemplo del jitomate. Sube el precio, disminuimos el consumo. ¿Okay? Y eso se ve de manera constante. El consumo, vamos a poner el ejemplo, ¿no? El consumo de limón. Se supone que ahorita el precio del limón está caro. Entonces empiezan a consumir menos, ¿no? En algún momento que estuvo súper caro, incluso hasta en las taquerías, en vez de ponerte limón, te ponían una naranja. Cosa que es bastante absurda porque pues, un taco lleva limón, no lleva naranja, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las razones que justifican esta ley? En primer lugar, tenemos el consumidor considera el alto precio como un obstáculo que le disuade de comprar. Y la experiencia nos muestra que, en efecto, un precio elevado desalienta al consumidor para comprar y un precio bajo, pues todo lo contrario, nos alienta a comprar muchísimo más. Además, otra razón es la que se prefiere a la posibilidad de sustitución entre otros bienes entre unos bienes y otros para cubrir la misma necesidad. Era lo que les decía yo. Yo tengo dos bienes y los dos bienes sirven para lo mismo. Voy a irme por aquel que el precio sea más bajo, ¿ok? Y va a cubrir la misma necesidad. Entonces, también, si el precio del bien original que yo pretendía adquirir se eleva, pues entonces voy a ir a buscar un bien sustituto. Otro es el efecto de renta. Dice que explica cómo una variación en el precio de un bien afecta al poder adquisitivo de nuestra renta o a la capacidad de compra de nuestro dinero. De forma que si aumenta el precio con la misma renta que antes de la subida, se pueden adquirir menos. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos decir que si el precio del bien aumenta y mi ingreso permanece constante, yo ya voy a poder comprar menos de ese bien. Y entonces también nos permite justificar lo que sucede y lo que enuncia esta ley. Aquí ¿por qué dice juegos? Bueno, porque se supone que tenemos un ejemplo de los juegos para las consolas. Cuando el precio de los juegos para consola aumenta, la demanda de dicho bien va a disminuir. ¿Ok? Y así va a suceder con todas las cosas. Entonces vamos a decir que la cantidad demandada es el término cantidad demandada se refiere a un punto de la curva de demanda, es decir, donde se establece la cantidad demandada a un precio determinado. Yo demando tantos juegos para consola cuando están a 5 pesos, ¿sí? Cuando están a 10 pesos, cuando están a 50 pesos. ¿Cómo vamos a visualizar esta cantidad demandada a un precio determinado? Bueno, va a ser a través de la curva de demanda. La curva de demanda ilustra la relación entre la cantidad demandada de un bien y el precio del mismo, cuando los demás factores que influyen en los planes de compra de los consumidores permanecen constantes. Y vamos a Excel. En Excel vamos a ver qué es lo que está sucediendo, cómo vamos a comprobar la ley de la demanda e incluso vamos a ver cómo vamos a graficar
estos valores. Un segundito, ahí voy, ahí voy. Bueno. Bueno. Estamos aquí en nuestra hoja de Excel y vemos, ¿no? Dice, precio de los juegos para consola. Cantidad demandada. Y observamos cómo cuando el precio es alto, cuando el precio es de 60, por ejemplo, únicamente se demanda uno. Cuando el precio baja a 40, entonces vamos a demandar 3 piezas. Y fíjate, aquí, cuando el precio es de 10, demandamos 10 juegos para consola. Cuando el precio es de 5,
estamos demandando hasta 15 juegos de consola. Evidentemente, la ley de la demanda se cumple. A un precio mayor, la demanda baja. A un precio menor, la demanda sube. Por lo que vamos a ver que este comportamiento es inverso. ¿Okay? Aquí, en el siguiente ejemplo, nosotros observamos que es lo que una persona, vamos a quitar esta, lo que una persona consume de gasolina. Es una chica que se va a vivir, ya se va a vivir a otro lugar, y entonces empieza a darse cuenta que ella tiene varias opciones para elegir. Una, transportarse todos los días en su auto, compartir el automóvil, o viajar ¿cómo se llama? En colectivo, o en transporte público. Conforme los litros, en este caso los galones de gasolina, van aumentando en el precio, cuando es de 8, Ana demanda 0. Dice, ¿sabes qué? Yo camino, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor su ingreso le impide adquirir los galones. Cuando el precio se va a 3, entonces ella ya demanda 10 galones. Está acá. Cuando el precio se va a 1, entonces ella empieza a aumentar su demanda. Esto nosotros lo graficamos. Y yo te decía el día de ayer que te iba yo a enseñar a graficar. Yo aquí traigo mi gráfica ya hecha porque luego se me atora al momento de hacer las presentaciones o de grabar un video. Pero vamos a hacerlo. Vamos a seleccionar. Yo selecciono mis datos y le digo que vamos a insertar una gráfica. En este caso vamos a utilizar gráficas de dispersión. ¿Ok? Las gráficas de dispersión. Ahí está. Aquí el asunto es que no me está tomando bien los valores. Me está poniendo en el eje de las abscisas la cantidad demandada y en el eje de las X el precio. Y eso no debe de ser. Yo lo que requiero es en esta parte, en esto de aquí, yo debo de tener el precio y en esta otra yo debo de tener la cantidad. ¿Sí? Entonces, para que eso se pueda hacer, vamos a hacer lo siguiente. ¿Okay? Yo le voy a dar doble clic a mi gráfica y le digo, ¿sabes qué? Seleccionar datos. Y le digo que de la serie de datos que yo seleccioné, vamos a modificar. Y entonces, aquí dice valores de X. ¿Qué es lo que yo quiero tener en X? Yo en X quiero tener la cantidad, o sea, esto. ¿Y qué quiero tener en Y? En Y, lo que yo quiero tener. Lo que yo quiero tener es el precio. ¿Ok? Y aquí vamos a ponerle demanda. Vamos a ponerle esto. Le doy a aceptar y ve, ya me cambió. ¿Sí? Ya aquí ya tengo los datos. Vamos a borrar. Ya tengo los datos tal y como debe de ser. Ya tengo aquí el precio y ya de este lado tengo las cantidades. ¿Por qué? Porque es la forma correcta de presentarlo. Aquí
Aquí abajo, podemos poner más hermosa la gráfica, sí. Ahí es cuestión de que nosotros le invirtamos tiempo. Y fíjate bien, aquí dice, las curvas de demanda tienen una pendiente descendente. ¿Por qué? Porque indica precisamente esa relación inversa. Y aquí dice, indica que a precios bajos, cuando cuesta 1, vamos a demandar 20, que es este punto. Cuando los precios son altos, acá cuando el precio es de 6, vamos a demandar, pues, a ver, a 6 pesos, demandamos 3. ¿Ok? Dice, de este modo existe una relación negativa o inversa entre la cantidad demandada y el precio. Cuando el precio aumenta, la cantidad disminuye. Y cuando el precio disminuye, la cantidad aumenta. Así, las curvas de la demanda siempre tienen una pendiente descendente. Esta relación negativa entre el precio y la cantidad demandada se denomina con frecuencia ley de demanda. Un término que fue utilizado por primera vez por el economista Alfred Marshall en el libro del texto de 1890. Tenemos otro ejemplo que es la demanda de mantequilla. Nuevamente tenemos el precio de la mantequilla, ¿sí? Y vamos a ver que a mayor precio, menor cantidad demandada. A mayor precio, menor cantidad demandada. Aquí estamos cuando la mantequilla tiene un costo de 2.50, de 2.50 únicamente demandamos 5. Pero cuando el precio desciende a 0.5, pues ya vamos a demandar hasta 22 barras de mantequilla. Todo esto que nosotros acabamos de ver, podemos decir que se denomina demanda individual. Pero también nosotros podemos hablar de demanda de mercado. ¿Qué va a ser esta demanda de mercado? La demanda de mercado es la suma de todas las demandas individuales. Por eso es que acá en la parte de abajo hay un ejemplo que nos dice, no, no tenemos ese ejemplo. Pero es lo que nosotros podemos tener. ¿Okay? De varias, yo puedo tener la demanda de mercado de la familia A, de la familia B, de la familia D, etcétera, ¿sí? Y les voy a ir sumando y voy a tener una demanda de mercado. Las individuales se suman y tengo la de mercado. Aquí, en este ejemplo que tenemos aquí de las barras de mantequilla, lo que estamos viendo es los movimientos que puede llegar a tener una curva. Los movimientos que tenemos es todo lo que ocurre a lo largo de esta curva de demanda. ¿Qué quiere decir? Que cuando el precio es de 2, demando 5. Cuando el precio es de 1.5, demando 10. Cuando el precio es de 1, demando 15. Todos estos puntos que acabo de señalar se puede decir que son movimientos a lo largo de la curva de demanda. Sin embargo, también nosotros vamos a tener algo que se denomina desplazamientos.
¿Ok? ¿Qué puede suceder para que exista algún, algún desplazamiento de la demanda? Bueno, yo tengo mi plan original y tengo mi plan original de demanda, ¿sí? Pero lo que puede llegar a ocurrir para que se dé un desplazamiento de mi curva es de que el ingreso aumente, ¿sí? Y entonces, como habíamos platicado, cuando aumenta el ingreso, vamos a aumentar la demanda. ¿Por qué? Porque yo voy a querer tener más. Entonces, aquí tengo este cuadro que es de la demanda original, ¿sí? Y aquí es un nuevo plan de demanda ya con un ingreso mayor. Y fíjate, yo aquí lo que hice fue unir estos dos cuadros y me dio por resultado este otro. Y yo grafiqué en naranja las, grafiqué en naranja lo que ocurre, a ver, este, lo que ocurre en naranja es lo que está ocurriendo eh, cuando aumenta el salario, ¿ok? Nada más que aquí no tengo los datos correctos. Vamos a ponerlos, es 32, es 25, es 20, es 17 y es 15, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo? Yo tenía un consumo, porque tenía yo un ingreso definido. Y entonces vamos a ver que eso estaba indicado con mi curva azul. Pero ¿qué ocurre? Hay un aumento en el ingreso y entonces yo empiezo a requerir más mantequilla, a demandar más mantequilla y entonces surge una nueva curva. Mi curva original va a tener un desplazamiento hacia la derecha y eso implica que hay un aumento de la demanda, que la demanda es mayor. ¿Ok? Bueno, y entonces estamos viendo cómo existen movimientos y cómo existen desplazamientos de la curva. El asunto aquí es, ¿qué pasaría si no hay un aumento del ingreso, sino que hay una disminución en el ingreso? ¿Qué va a pasar con esa curva naranja? Bueno, seguramente si a nosotros, en vez de tener un aumento de ingreso, nosotros tenemos una disminución de vamos a demandar menos. Por lo tanto, voy a poner aquí otros datos para que veamos qué es lo que va a pasar con nuestra curva naranja. ¿Eh? Si no aumenta nuestro ingreso, ocurre todo lo contrario. ¿Qué va a pasar con qué va a pasar con nuestra eh, curva? Ve, lo que va a pasar es que va a haber va a seguir habiendo un desplazamiento, pero hacia la izquierda, lo que implica una disminución de nuestra demanda. Por eso, pudiéramos afirmar que cuando hay un desplazamiento de nuestra curva de demanda hacia la derecha, implica un aumento de demanda. Pero cuando tenemos un desplazamiento de nuestra curva de demanda hacia la izquierda, estamos hablando de una disminución de la demanda. Aquí me voy a regresar a mi presentación de PowerPoint.
Un segundito, un segundito. Bueno, en las siguientes láminas vamos a ver el plan de la demanda. Bueno, es las muestra, el plan de demanda muestra las cantidades demandadas a cada precio, cuando todos los demás factores que influyen en los planes de compra de los consumidores permanecen constantes. El cambio en la demanda ya vimos que es un cambio es en los diferentes puntos, ¿sí? Dice cualquier factor que influye en los planes de compra distinto al precio va a ocasionar un cambio en la demanda. 6 factores que provocan cambios en la demanda. Y estos son precios de bienes relacionados, precios esperados en el futuro, el ingreso, la población, el ingreso esperado en el futuro y crédito y las preferencias. La población, ¿por qué? Porque si hay un incremento en la población, la demanda aumenta. Si hay descenso de población, pues la demanda va a bajar. Ingresos, si el ingreso aumenta, demandaremos más. Si el ingreso disminuye, que fue exactamente lo que vimos en la gráfica en Excel. ¿Hay movimientos a lo largo de la curva de la demanda? Sí. Dice, si el precio de un bien cambia, entonces nos vamos a mover a lo largo de la curva. ¿Hay desplazamiento? Sí, también. Dice, si el precio de un bien permanece constante, pero algunos de los factores que influyen en los planes de compra de los consumidores cambian, se genera un cambio en la demanda de dicho bien. Y fue lo que vimos, ¿no? La demanda aumentará cuando hay un desplazamiento a la derecha. La demanda disminuye cuando hay un desplazamiento hacia la izquierda. La demanda aumenta si el precio de un sustituto, si el precio de un sustituto aumenta, el precio de un complemento baja, el precio esperado de un bien futuro es más alto, el ingreso aumenta. En todos esos casos, la demanda va a aumentar. Y entonces la curva de demanda tendrá un desplazamiento hacia la izquierda. La demanda va a disminuir cuando el precio de un bien sustituto baja, cuando el precio de un complemento sube, cuando el precio esperado de un bien futuro es menor, cuando el ingreso disminuye. Y entonces vamos a tener un desplazamiento de la curva hacia la izquierda. De la demanda familiar a la demanda de mercado. ¿Qué fue lo que hace ratito te mencioné? Yo tengo las demandas familiares o las demandas individuales, las voy a sumar, y entonces voy a obtener una demanda de mercado. Por eso es que la demanda de mercado es simplemente la suma de todas las cantidades de un bien o servicio que demandan en un periodo todas las familias que compran ese bien o servicio en el mercado. Y aquí tenemos el ejemplo. Yo tengo la demanda de la familia A, B y C. Quiero la demanda de mercado, pues la voy a sumar. Fíjate, al precio de 3.50 la familia A demanda 4. La familia B demanda 0. La familia C demanda 4. 4 más 4 más 0 es 8. Y
Cuando el precio de este bien está a 1.50, la demanda A demanda 8, la familia B demanda 3 y la de familia C demanda 9. Entonces, 8 más 3 más 9 me da 20. Y entonces yo ya voy a poder tener la curva de demanda de mercado, ¿sí? Pues muchísimo más clara. Aquí nos vamos a ir a la oferta. Como bien decíamos ayer, la oferta son los diferentes, ahora sí, los diferentes agentes que me ofrecen un bien. Y la oferta es la otra mitad de los mercados. Sí, ya vimos los demandantes, ahora falta quiénes son aquellas personas que nos están ofertando los productos y servicios. Dice la otra mitad de los mercados, las empresas que suministran los bienes y servicios que los consumidores quieren comprar. Y esto casi no se ve. Me voy a detener tantito para ponerle color. Y lo podamos visualizar. Ahora sí que de mejor manera. Ay, ya queda mejor. Bueno, dice, si una empresa ofrece un bien o servicio, significa que dicha empresa, pues, cuenta con los recursos y la tecnología para producirlo, puede obtener un beneficio al producirlo y además ha elaborado un plan definido para producirlo y venderlo. La cantidad ofrecida de un bien es la suma de los productores, es la suma que los productores planean vender durante un periodo dado a un precio específico. La ley de la oferta establece que si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de este, y cuanto más bajo sea el precio de un bien, menor será la cantidad ofrecida. Completamente diferente a lo que sucede en demanda. Aquí nos van a ofrecer más cuando el precio es alto y nos van a ofrecer menos cuando el precio sea bajo. Ya ahí observamos una relación directa. Ya no es contraria o inversa como en la demanda. Aquí aumenta el precio, aumenta la oferta. Disminuye el precio, disminuye la oferta. ¿Por qué un precio más alto aumenta la cantidad ofrecida? Porque ahí entra en juego que la empresa va a tener muchísimo más ganancia. ¿Sí? Dice, porque el costo marginal aumenta. Conforme la cantidad producida de cualquier bien se incrementa, el costo marginal de producirlo también lo hace. ¿Qué es el costo marginal de un bien? Bueno, es el costo de oportunidad de producir una unidad más del mismo. ¿Qué es el costo de oportunidad de una acción? Bueno, es la alternativa de mayor valor que se sacrifica. Dice, no vale la pena producir un bien si el pago recibido por él no cubre por lo menos el costo marginal de su producción. Por ello, cuando el precio de un bien aumenta, pero el resto de los factores permanecen ceteris paribus, los productores están dispuestos a incurrir en un costo marginal más alto y aumentar la producción. Este precio más alto ocasiona un aumento en la cantidad ofrecida. También vamos a tener una curva de oferta. Dice, una curva de oferta muestra la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio cuando los demás factores que influyen en las ventas planeadas por los productores permanecen sin cambio. La curva de oferta es una representación gráfica de un plan de oferta. Un plan de oferta enumera las cantidades ofrecidas a cada precio cuando todos los demás factores que influyen en las ventas planeadas de los productores permanecen sin cambio. Y vamos a Excel.
¿Qué vamos a ver ahorita en Excel? Bueno, ¿qué va a suceder con la oferta? Tenemos un programa de oferta de barras de mantequilla y vemos que cuando el precio es muy pequeñito, la empresa decide, ¿sabes qué? Yo no voy a ofrecer absolutamente nada, ¿no? Y ve, no ofrece nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni siquiera alcanza para solventar los costos. Cuando el precio empieza a aumentar, entonces la oferta empieza a aumentar, de tal forma que cuando es de 2.5, ¿ve? Es de 2.5, ya está ofertando hasta 15. Una curva de oferta puede interpretarse de dos maneras. Para un precio dado, la curva de oferta nos indica la cantidad que los productores planean vender a ese precio. Para una cantidad dada, la curva de oferta indica el precio mínimo al que los productores están dispuestos a vender una barra más. La gráfica se hace exactamente igual. Yo elijo, yo selecciono los datos y hago mi gráfica. ¿Sí? Insertar gráfica de dispersión. Y entonces es el mismo problema de hace rato, donde tengo los precios en el eje X y la cantidad en el eje Y, pero ya vimos cómo le vamos a hacer. Modificar. Vamos a ponerle el título. Acá es eje X, que es cantidad. Eje Y, que es precio. Le damos aceptar. Y ya la tengo. ¿Vale? Y aquí podemos hacer cuánta cosa le queramos hacer a nuestra gráfica. Bueno, tenemos otro ejemplo más. Ve, aquí dice, es la oferta de soya. Ocurre casi lo mismo. Cuando el precio es pequeño, no oferta nada. Pero conforme va creciendo, vamos observando que aumenta la oferta. Sin embargo, llegamos a un punto, por Dios, llegamos a un punto aquí, en el que nosotros observamos, aquí, en el que nosotros observamos que el precio es de 4 y tenemos 45,000 que ofertamos. Sube a 7 y seguimos ofertando lo mismo. ¿Por qué se da este tipo de relación? ¿No? Entonces vamos a tener dos cuadritos que vamos a leer. Dice, existe una relación positiva entre la cantidad de un bien ofrecido y su precio. ¿Sí? Porque aumenta uno y aumenta el otro. Esta afirmación resume la ley de oferta. Un incremento en el precio de mercado conducirá a un aumento en la cantidad ofrecida y un decremento en el precio de mercado conducirá a una disminución en la cantidad ofrecida. Tal cual. Pero llega el momento en el que ya esto se está estancando y dice, la pendiente ascendente o positiva de la curva refleja esta relación positiva entre el precio y la cantidad ofrecida. Sin embargo, observa en el programa de oferta de soya que cuando el precio aumenta de 4, es de 4 a 7. Aquí, de 4 a 7, la cantidad ofrecida ya no aumenta. ¿Por qué? Porque con frecuencia la habilidad de un individuo para responder a un aumento en el precio está restringida por la escala actual de operaciones o capacidad en el corto plazo. Todas las empresas tienen una capacidad de producción y por arriba de esa ya no puede. Entonces, a eso se debe que ya la oferta ya no aumenta. ¿Por qué? Porque ya están a su máxima producción y entonces ya no pueden hacer nada. Bueno, tenemos
tenemos otro ejemplo. ¿Por qué? Porque igual va a haber movimientos a lo largo de la curva dependiendo del precio. Pero puede haber desplazamientos de nuestra curva de oferta cuando tengamos algún factor distinto al precio que se modifique. En este caso, resulta que a la semilla, nosotros teníamos una semilla antigua, pero vinieron y nos ofrecieron una semilla con mejores opciones y entonces se adquirió. Y esta semilla lo que hizo es aumentar la cantidad de producción y ahora tenemos la capacidad de producir más soya. Entonces, si nosotros observamos, ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un límite, a lo mejor ya las hectáreas ya es para lo que nos alcanza. Sin embargo, con esa mejora en la semilla, la oferta se pudo incrementar. Y seguimos teniendo una relación positiva entre la cantidad de un bien ofrecido y su precio. Esta afirmación resume la ley de la oferta, obviamente a un incremento, en este caso a una mejora en la semilla, pues vamos a tener un aumento en la cantidad ofrecida. Y entonces la curva de oferta, pues va a tener un desplazamiento. Y bueno, también tenemos el mismo ejemplo, pero con las barras de mantequilla. ¿Sí? Teníamos, acá cambiamos la semilla, pero a lo mejor estábamos produciendo las barras de mantequilla con una tecnología, pero cambiamos de tecnología a una nueva. Y observamos que un avance tecnológico aumenta la oferta. ¿Por qué? Porque tenía yo mi curva original en azul y tuvo un desplazamiento y un aumento en la oferta. Y aquí dice, un cambio en cualquiera de los factores que influyen en los planes de los vendedores, distinto al precio del bien, da por resultado un nuevo plan de oferta y un desplazamiento de la misma. Y bueno, ahí estábamos. Un cambio en la oferta, dice, cuando cualquiera de los factores que influyen en los planes de venta distinto al precio de bien cambia, se genera un cambio en la oferta. Existen factores clave que modifican la oferta y estos son precios de los recursos productivos, precios de los bienes relacionados producidos, precios esperados en el futuro, número de proveedores, tecnología y, por supuesto, el estado de la naturaleza. Un movimiento a lo largo de la curva indica un cambio en la cantidad ofrecida. Un desplazamiento de la curva indica un cambio en la oferta. Ahí se quedó también muy clarito. Vamos a ponerle color porque si no, no lo vamos a poder leer. Y dice, al igual que sucede con la demanda, es muy importante distinguir entre los movimientos a lo largo de las curvas de oferta y los desplazamientos de las curvas de oferta. Este cambio en el precio de un bien o servicio conduce a un cambio en la cantidad ofrecida.
Los cambios en los costos, en los precios de los insumos, en la tecnología o en los precios de bienes y servicios relacionados conducen a un cambio en la oferta, que son desplazamientos de la curva de oferta. Pues de la oferta individual a la oferta de mercado, pues vamos a estar exactamente igual, ¿no? ¿Qué es la oferta de mercado? Es la suma de todos los productores que producen un solo bien. Y aquí no tenemos la oferta de la empresa A, de la empresa B, de la empresa C, y podemos determinar la oferta de mercado desde el momento en que nosotros sumamos. Y esto nos lleva a lo que es el equilibrio del mercado. El equilibrio del mercado no es otra cosa que el punto en el que se van a intersectar las curvas tanto de oferta como de demanda. Y es el momento en donde nosotros vamos a determinar que hay un equilibrio. Dice, cuando el precio de un bien aumenta, la cantidad demandada disminuye y la cantidad ofrecida aumenta. La forma en que los precios se ajustan para coordinar los planes de compradores y vendedores y alcanzar un equilibrio en el mercado. Va a haber un momento en el que nuestra curva de oferta y de demanda choquen y entonces nosotros encontramos el equilibrio. El equilibrio es la situación en que las fuerzas opuestas se compensan entre sí. En los mercados, el equilibrio ocurre cuando el precio hace que los planes de compradores y vendedores concuerden entre sí. Y entonces nosotros vamos a poder hablar de un precio de equilibrio y de una cantidad de equilibrio. El precio de equilibrio es el precio al que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Y la cantidad de equilibrio es la cantidad comprada y vendida al precio de equilibrio. Y bueno, los mercados tienden al equilibrio. ¿Por qué? Porque el precio regula los planes de compra y venta. Y el precio se ajusta cuando los planes no concuerdan. Aquí el precio va a ser un regulador. Dice, el precio de un bien regula las cantidades demandadas y ofrecidas del mismo. Si el precio es demasiado alto, la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada. Si el precio es demasiado bajo, la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida. Y hay otra situación. Hay un precio al que la cantidad demandada iguala la cantidad ofrecida y es cuando estamos en equilibrio. Dice, la operación del mercado depende claramente de la interacción entre oferentes y los demandantes. En cualquier momento, en todo mercado, prevalece una de las tres condiciones. 1. Cantidad demandada excede la cantidad ofrecida al precio actual, una situación que se denomina exceso de demanda. Segunda situación, la cantidad ofrecida excede a la cantidad demandada al precio actual. La situación se denomina exceso de oferta. Y tenemos la tercera situación, que es la cantidad ofrecida. Es igual a la cantidad demandada al precio actual, una situación que se denomina equilibrio. En el equilibrio no hay ninguna tendencia para modificar el precio. Cuando nosotros tenemos exceso de demanda, vamos a vivir escasez. ¿Sí? Y era el ejemplo que te ponía yo ayer con los cubreboca en su momento. Y aquí tenemos, llegamos al punto de equilibrio, hacemos clic, ¿sí? Pero vamos a ver que la demanda supera la oferta y ahí tenemos la escasez. Tenemos cuando ocurre el exceso de demanda en un mercado no regulado, existe la tendencia a que el precio aumente a medida que los demandantes compiten entre sí por una oferta limitada. Los mecanismos de ajuste pueden diferir
pero el resultado siempre es el mismo. ¿Qué ocurre? Pues que el bien o el servicio se va a disparar. Puede irse a un precio exagerado. Dice, cuando la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida, el precio tiende a subir. Cuando aumenta el precio en un mercado, la cantidad demandada disminuye y la cantidad ofrecida aumenta, hasta que se alcanza un equilibrio en el cual la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales. ¿Qué va a pasar cuando suceda lo contrario? Cuando tengamos un exceso de oferta. Un exceso de oferta o un superávit. Se representa cuando la cantidad ofrecida supera a la cantidad demandada al precio actual. Al igual sucede en el caso de la escasez. La dinámica de ajuste de precios ante un superávit difiere de un mercado a otro. Cuando la cantidad ofrecida excede la cantidad demandada al precio actual, este último tiende a disminuir. El precio va. Cuando el precio baja, es probable que la cantidad ofrecida disminuya y la cantidad demandada aumente, hasta que se alcance un precio de equilibrio, para el cual la cantidad ofrecida y la cantidad demandada sean iguales. Y aquí tenemos el exceso de oferta. El exceso de oferta lo vamos a ubicar arriba. ¿Y qué va a pasar con el exceso de oferta? Bueno, pues el mercado tendrá que ir buscando su precio de equilibrio para llegar a un ajuste. Cambios en el equilibrio, dice, cuando las curvas de la oferta y la demanda cambian, el precio y la cantidad de equilibrio también van a cambiar. Y aquí hay un ejemplo que sucedió en Sudamérica. Es un gran productor de café. Sudamérica es un gran productor de café. Una corta temporada de frío en su región puede reducir las cosechas de café lo suficiente para afectar el precio mundial de este producto. A mediados de la década de 1990, una helada se precipitó sobre Brasil y Colombia y aumentó el precio del café en los mercados mundiales a un nivel récord de 2.4 por libra. Fuertes huracanes en el Caribe ocasionaron un cambio similar en el año del 2005. ¿Y qué sucedió aquí? Nosotros teníamos una oferta inicial, que es la curva SO, pero al haber estos cambios en el clima, hubo un desplazamiento de nuestra curva de oferta hacia la izquierda y entonces hubo una disminución en la misma y nuestra demanda permaneció constante, ¿sí? Y eso afectó primero al equilibrio y también hubo un excedente de demanda, lo que llevó a una escasez del bien. Sin embargo, pues el precio se ajustó, ¿no? Antes de la helada, el mercado del café estaba en equilibrio a un precio de 1.2. A ese precio, la cantidad demandada era igual a la cantidad ofrecida. La helada provocó que la curva de la oferta se desplazara hacia la izquierda, aumentando el precio de equilibrio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hubo un cambio significativo en la producción y obviamente eso impactó. Bueno, aquí ya te vamos a entrar a elasticidades de la demanda y de la oferta. Pero este tema lo vamos a retomar en nuestra tercera hora. ¿Ok? Bueno, nos vemos en un rato.